El silencio de la sala de maternidad se rompió con un grito desgarrador. Sangre, gritos, una mujer embarazada tendida en el suelo y otra mujer de pie, con los ojos llenos de odio, las manos aún temblorosas. Nadie esperaba que ese día el hospital se convirtiera en el escenario de una tragedia que sacudiría a toda la ciudad, y mucho menos que el hombre más poderoso de la región, aquel que todos creían conocer, mostrara su verdadero rostro. Lucía siempre había sido invisible. Caminaba por las calles con la mirada baja, como si pidiera perdón por existir. Trabajaba en una pequeña panadería del centro, levantándose antes del amanecer para amasar el pan que otros comerían sin pensar en sus manos cansadas. Tenía 28 años, pero su rostro reflejaba el peso de 1000 decepciones. Su ropa era simple, sus zapatos gastados. Nadie la miraba 2 veces, nadie sabía su historia. Era solo otra mujer más en una ciudad que no tenía tiempo para detenerse. Hacía 6 años, Lucía había conocido a Mateo en una cafetería. Él era diferente entonces, o al menos eso parecía. Tenía una sonrisa fácil y palabras que sonaban sinceras. Le prometió amor, le prometió un futuro. Y Lucía, que nunca había conocido la ternura, se entregó por completo. Se casaron en una ceremonia pequeña, sin invitados, sin flores caras. Solo ellos dos y un juez que pronunció las palabras mientras bostezaba. Los primeros meses fueron felices. Mateo trabajaba en una empresa de inversiones, y aunque no hablaba mucho de su trabajo, siempre regresaba a casa con regalos pequeños. Un ramo de flores del mercado, un chocolate, una nota escrita a mano. Lucía sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Pero el mundo tiene una forma cruel de arrebatar lo que más amamos. Todo comenzó a cambiar cuando Mateo empezó a llegar tarde. Primero 1 vez por semana, luego 3, luego todos los días. Sus explicaciones eran vagas. Reuniones importantes, clientes exigentes, cenas de negocios. Lucía quería creerle. Necesitaba creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Una noche, mientras Mateo dormía, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Lucía no era el tipo de mujer que revisaba los mensajes de su esposo, pero algo en su interior, una voz pequeña y desesperada, la empujó a mirar. Lo que vio le quitó el aire de los pulmones. Mensajes, cientos de mensajes, palabras de amor dirigidas a otra mujer, fotografías, promesas, planes de futuro que no la incluían a ella. Se llamaba Valentina, y no era solo una aventura pasajera, era la otra vida de Mateo. La vida que él había estado construyendo en secreto mientras Lucía esperaba en casa con la cena preparada. Valentina era todo lo que Lucía no era. Segura, elegante, exigente. Trabajaba en la misma empresa que Mateo, y según los mensajes, llevaban 2 años juntos. 2 años de mentiras, 2 años de traición. Lucía confrontó a Mateo esa misma noche. Él no lo negó. De hecho, parecía casi aliviado de que finalmente ella lo supiera. Le dijo que amaba a Valentina, que siempre la había amado, que Lucía había sido un error, una decisión tomada en un momento de debilidad. Sus palabras fueron como cuchillos, cada una más profunda que la anterior. Lucía lloró, suplicó, le preguntó qué había hecho mal, pero Mateo ya no la escuchaba. Esa noche, él hizo su maleta y se fue. Lucía pensó que eso era lo peor que podía pasarle. Estaba equivocada. 2 semanas después de que Mateo se fuera, Lucía descubrió que estaba embarazada. 6 semanas. El médico le dio la noticia con una sonrisa, sin saber que sus palabras acababan de destruir lo poco que quedaba del mundo de Lucía. ¿Cómo podía traer un niño a este mundo? ¿Cómo podía ser madre cuando apenas podía mantenerse en pie? Llamó a Mateo. Le dejó 3 mensajes. Ninguno fue respondido. Finalmente reunió el valor para ir a buscarlo. Sabía dónde vivía Valentina. Había visto la dirección en uno de esos mensajes malditos. Era un edificio moderno en el centro de la ciudad, con ventanales enormes y seguridad privada. Lucía no pertenecía a ese lugar, y la mirada del portero se lo dejó claro. Pero Lucía no se rindió. Esperó afuera durante horas, hasta que finalmente vio a Mateo salir del edificio, tomado de la mano con Valentina. Se veían felices, completos. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía de manera definitiva. Mateo la vio. Por un segundo, sus ojos se encontraron. Lucía esperaba ver culpa, remordimiento, algo humano, pero solo vio molestia. Él se acercó con pasos rápidos, Valentina a su lado, con una expresión de superioridad que hizo que Lucía quisiera desaparecer. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mateo con un tono que Lucía nunca había escuchado antes. Frío, distante. «Estoy embarazada», susurró Lucía, y las palabras sonaron patéticas incluso para ella misma. El rostro de Mateo se endureció. Valentina soltó una risa cruel,
una risa que Lucía recordaría por el resto de su vida. ¿Y qué esperas que hagamos al respecto?, dijo Valentina dando un paso adelante. Mateo ya tiene una vida. Conmigo. No necesita los restos de su pasado arrastrándose detrás de él. Lucía miró a Mateo, esperando que él dijera algo, que la defendiera, que recordara los votos que habían hecho. Pero Mateo solo desvió la mirada. «No vuelvas a buscarnos», dijo finalmente. «Esto terminó hace mucho tiempo», y se fueron, así, sin más, dejándola ahí, en medio de la calle, con el corazón hecho pedazos y una vida creciendo dentro de ella. Los meses siguientes fueron los más oscuros de la vida de Lucía. El embarazo avanzaba, y con él, las dificultades. Seguía trabajando en la panadería, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Las náuseas matutinas la dejaban exhausta. Sus pies se hinchaban tanto que apenas podía ponerse los zapatos. Y la soledad, esa soledad profunda y asfixiante, la consumía cada noche. No tenía familia. Sus padres habían muerto años atrás en un accidente, y era hija única. Los amigos que alguna vez tuvo se habían alejado cuando se casó con Mateo, y nunca hizo el esfuerzo de reconectar. Estaba completamente sola, solo ella y el bebé que crecía dentro de su vientre, ajeno al caos que lo rodeaba. Lucía intentó contactar a Mateo 2 veces más. La primera vez, él cambió su número. La segunda le envió un mensaje a través de un abogado, una orden de alejamiento. Si volvía a buscarlo, enfrentaría consecuencias legales. El mensaje era claro. Ella no era bienvenida en su nueva vida. Ella y su hijo no existían para él. Había días en los que Lucía se preguntaba si valía la pena seguir adelante. Se sentaba en el pequeño apartamento que apenas podía pagar, con las manos sobre su vientre abultado, y lloraba hasta quedarse dormida. ¿Qué tipo de vida podía ofrecerle a este niño? ¿Qué tipo de madre sería cuando ella misma estaba rota? Pero algo dentro de ella, algo pequeño pero terco, se negaba a rendirse. Tal vez era el instinto maternal, tal vez era simple cabezonería, o tal vez, en el fondo, Lucía todavía tenía esperanza de que las cosas pudieran mejorar. El 8º mes de embarazo llegó con complicaciones. Lucía comenzó a tener contracciones prematuras. El médico le ordenó reposo absoluto, pero ella no podía permitirse dejar de trabajar. No tenía ahorros, no tenía apoyo. Cada día que no trabajaba era un día sin comida, sin electricidad, sin un techo sobre su cabeza. Una noche, mientras cerraba la panadería, las contracciones se volvieron más intensas. El dolor era insoportable, como si algo dentro de ella se estuviera desgarrando. Llamó a una ambulancia y fue llevada al hospital de urgencia. El hospital público estaba abarrotado. Las enfermeras corrían de un lado a otro, atendiendo a docenas de pacientes. Lucía fue colocada en una camilla en el pasillo, temblando de dolor y miedo. Las horas pasaron. Nadie venía a verla. Nadie le explicaba qué estaba pasando. Solo el dolor constante, incesante, que amenazaba con partirla en dos. Finalmente, un médico joven se acercó. Le explicó que el bebé estaba en peligro, que necesitaban monitorearlo de cerca. La trasladaron a la sala de maternidad, una habitación compartida con otras 3 mujeres embarazadas. Todas tenían acompañantes, esposos, madres, hermanas. Lucía estaba sola. Pasaron 2 días. Las contracciones se detuvieron, pero los médicos le dijeron que debía permanecer en observación. El bebé aún no estaba listo para nacer, pero tampoco estaba fuera de peligro. Lucía pasaba las horas mirando el techo, escuchando las conversaciones de las otras mujeres, sintiendo una envidia que la avergonzaba. Y entonces, en la tarde del 3er día, sucedió algo que cambiaría todo para siempre. Lucía estaba durmiendo cuando escuchó voces fuertes en el pasillo, voces de mujer. Una de ellas le resultó terriblemente familiar. Abrió los ojos justo a tiempo para ver cómo Valentina entraba en la habitación como una tormenta. Llevaba un vestido elegante y tacones altos que resonaban contra el piso del hospital. Su rostro estaba distorsionado por la furia. Detrás de ella, una enfermera intentaba detenerla, pero Valentina la empujó a un lado con violencia. «¿Así que aquí estás?», gritó Valentina caminando directamente hacia la cama de Lucía. «¿Jugando a la víctima? ¿Intentando arruinarle la vida a Mateo con tu patético bebé?». Lucía se incorporó, su corazón latiendo con fuerza. Las otras mujeres en la habitación se quedaron en silencio, observando la escena con una mezcla de horror y fascinación. «Valentina, por favor», susurró Lucía, su voz temblando. «No hagas esto, no aquí». Pero Valentina no escuchaba. Estaba fuera de sí, consumida por una rabia que había estado acumulando durante meses. Se acercó más, tanto que Lucía pudo oler su perfume caro, incongruente en el ambiente aséptico del hospital. «Mateo es mío», siseó Valentina.
Siempre ha sido mío, y no voy a dejar que una insignificante como tú lo destroce con tu existencia patética. Yo solo quiero que reconozca a su hijo, dijo Lucía, encontrando una pizca de valor. Es lo único que pido. La risa de Valentina fue cruel y cortante. ¿Su hijo? Ese bastardo no es nada para nosotros. Es un error, un accidente. Y tú eres peor que nada. Y entonces, sin previo aviso, Valentina agarró a Lucía por el pelo y la jaló fuera de la cama. Lucía gritó, tratando de proteger su vientre mientras caía al suelo. El dolor explotó en su cuerpo, especialmente en su espalda y abdomen. «¡Dejen de mirar y ayúdenme!», gritó una de las mujeres en la habitación, pero ninguna se movió. Estaban paralizadas por el shock. Valentina se inclinó sobre Lucía, sus ojos llenos de un odio puro y primitivo. «Deberías haber desaparecido cuando tuviste la oportunidad», susurró, y entonces, con una violencia que nadie esperaba, levantó su pie y lo estrelló contra el vientre de Lucía. El grito de Lucía resonó por todo el pasillo. El caos estalló en el hospital. Enfermeras y médicos corrieron hacia la habitación al escuchar los gritos. Valentina fue apartada de Lucía por 2 guardias de seguridad que llegaron segundos después. Ella forcejeaba, gritaba obscenidades, pero finalmente fue sacada de la sala mientras amenazaba con demandar a todos los presentes. Lucía quedó tendida en el suelo, temblando violentamente. El dolor era indescriptible. Sentía como si algo dentro de ella se hubiera roto de manera irreparable. Sus manos cubrían su vientre instintivamente, y cuando las miró, estaban manchadas de sangre. «Necesitamos un quirófano ahora», gritó el médico joven que la había atendido antes. «Está sangrando. El bebé está en peligro crítico». Todo se volvió un borrón de movimiento y voces urgentes. Lucía fue levantada y colocada en una camilla. Las luces del techo pasaban rápidamente sobre ella mientras la llevaban por los pasillos. Quería preguntar si su bebé estaría bien, si todo estaría bien, pero las palabras no salían. Solo podía llorar en silencio mientras el pánico la consumía. En el quirófano, los médicos trabajaron con una eficiencia frenética. Lucía estaba semiconsciente, flotando entre el dolor y una extraña sensación de desconexión de su propio cuerpo. Escuchaba voces distantes, instrucciones médicas, el pitido constante de las máquinas. Y luego, después de lo que pareció una eternidad, escuchó el sonido más hermoso del mundo, el llanto de un recién nacido. «Es un niño», dijo alguien. «Prematuro, pero está vivo». Lucía intentó sonreír, pero la oscuridad la reclamó antes de que pudiera ver a su hijo. Cuando despertó, ya era de noche. La habitación del hospital estaba en silencio, iluminada solo por una pequeña lámpara en la esquina. Su cuerpo dolía, especialmente su abdomen, donde sentía una presión extraña. Tardó un momento en recordar lo que había pasado, y cuando lo hizo, el pánico la invadió de inmediato. «¿Mi bebé?», susurró con voz ronca. «¿Dónde está mi bebé?». Una enfermera apareció a su lado, con una expresión amable pero cansada. «Tu hijo está en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Está estable, pero necesita monitoreo constante. Nació con bajo peso y tiene problemas respiratorios leves, pero los médicos están optimistas». Lucía cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Su bebé estaba vivo. Eso era lo único que importaba. «¿Puedo verlo?», preguntó. «Mañana», respondió la enfermera con suavidad. «Ahora necesitas descansar. Has pasado por una cirugía mayor. Tu cuerpo necesita recuperarse». Lucía asintió débilmente. No tenía fuerzas para discutir. Mientras la enfermera se alejaba, una nueva voz llenó la habitación. Una voz profunda, autoritaria, que hizo que Lucía abriera los ojos de golpe. Un hombre estaba de pie junto a la puerta. Era mayor, tal vez de 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que gritaba dinero y poder. Su rostro era serio, casi pétreo, pero sus ojos mostraban algo diferente. Algo que Lucía no esperaba ver. Furia contenida. «¿Lucía?», preguntó el hombre, y su voz era sorprendentemente gentil para alguien de su apariencia intimidante. Lucía asintió confundida. «¿Quién es usted?». El hombre entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Se acercó lentamente, como si no quisiera asustarla. Cuando habló, sus palabras cayeron sobre Lucía como una bomba. «Mi nombre es Ricardo. Soy el padre de Mateo». Lucía se quedó sin aliento. Había escuchado hablar de Ricardo solo una vez, brevemente, cuando ella y Mateo acababan de casarse. Mateo había mencionado que su padre era un empresario exitoso pero distante, alguien con quien no tenía una buena relación. Después de eso, nunca volvió a mencionar a su padre. Lucía había asumido que estaban completamente desconectados. «No entiendo», murmuró Lucía. «¿Qué hace usted aquí?». Ricardo suspiró profundamente y tomó asiento en la silla junto a la cama. Por un momento,
Simplemente la observó, como si estuviera evaluando algo. Finalmente habló. Hace 3 días recibí una llamada de uno de mis empleados. Trabaja en este hospital. Me informó que la esposa de mi hijo había sido atacada brutalmente por su amante y que tanto ella como mi nieto estaban en peligro. Vine de inmediato. Lucía parpadeó, tratando de procesar sus palabras. ¿Su nieto? Sí, dijo Ricardo con firmeza. El hijo de Mateo es mi nieto. Y nadie, absolutamente nadie, ataca a mi familia sin enfrentar las consecuencias. La intensidad en su voz hizo que Lucía se estremeciera. Este no era un hombre que hacía amenazas vacías. Había algo en él, una presencia que ocupaba todo el espacio, que dejaba claro que estaba acostumbrado a que sus palabras se cumplieran sin cuestionamientos. No sabía que usted, comenzó Lucía, pero Ricardo levantó una mano para detenerla. Mi hijo es un cobarde, dijo con amargura. Un cobarde que ha heredado la ambición de su madre, pero ninguna de mi integridad. Me avergüenza llamarlo mi sangre. Pero tú, su mirada se suavizó ligeramente. Tú has sufrido por su debilidad. Y ese niño que acaba de nacer no tiene culpa de tener un padre inútil. Lucía no sabía qué decir. Las emociones la abrumaban. Confusión, alivio, miedo, esperanza. Todo al mismo tiempo. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó finalmente. Ni siquiera me conoce. Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de ella. Porque cuando un hombre tiene poder, tiene la responsabilidad de usarlo para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Porque he construido un imperio sobre la base de la justicia, y no voy a permitir que mi propio hijo y su amante psicótica destruyan a una mujer inocente y a mi nieto. Se puso de pie, y su presencia llenó la habitación una vez más. Descansa esta noche, Lucía. Mañana verás a tu hijo, y cuando estés lista, hablaremos sobre el futuro. Un futuro donde ni tú ni mi nieto tendrán que volver a preocuparse por nada. Y con eso, Ricardo salió de la habitación, dejando a Lucía en un silencio aturdido. La mañana siguiente llegó con una luz suave que se filtraba por las cortinas del hospital. Lucía despertó sintiéndose diferente, como si algo fundamental en su vida hubiera cambiado durante la noche. El dolor físico seguía ahí, una presencia constante que le recordaba la violencia que había sufrido, pero había algo más. Una chispa diminuta de esperanza que no había sentido en meses. Una enfermera diferente entró con una sonrisa genuina. «Buenos días, Lucía. ¿Lista para conocer a tu hijo?» El corazón de Lucía dio un vuelco. Asintió rápidamente y con la ayuda de la enfermera fue trasladada en una silla de ruedas hacia la unidad de cuidados intensivos neonatales. El camino pareció eterno, cada segundo cargado de anticipación y miedo. ¿Cómo se vería? ¿Estaría realmente bien? Cuando entraron a la unidad, Lucía vio filas de incubadoras con bebés diminutos conectados a tubos y monitores. La enfermera la llevó hasta una en particular, y allí, dentro de esa caja de plástico transparente, estaba su hijo. Era tan pequeño que Lucía tuvo miedo de que se rompiera con solo mirarlo. Tenía la piel sonrosada y arrugada, los ojos cerrados, y un pequeño gorro azul cubría su cabeza. Estaba conectado a varios cables, pero su pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Estaba respirando. Estaba vivo. Estaba luchando. ¿Puedo tocarlo?, preguntó Lucía, su voz quebrándose. Por supuesto, respondió la enfermera con gentileza. Abre esta ventanilla. Puedes tocar su mano. Con manos temblorosas, Lucía metió su mano a través de la pequeña abertura. Cuando sus dedos rozaron la diminuta mano de su hijo, él reaccionó instintivamente, cerrando sus deditos alrededor del dedo índice de su madre. Ese simple gesto destruyó las últimas defensas de Lucía. Lloró abiertamente, sin importarle quién la viera. «Te prometo», susurró a su hijo, «que voy a protegerte, no importa lo que cueste. Nunca estarás solo como yo lo estuve». Pasó horas ahí, simplemente observándolo, memorizando cada detalle de su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que tenía un propósito. Este niño era su razón para seguir adelante. Cuando regresó a su habitación, Ricardo estaba esperándola. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. Cuando escuchó la silla de ruedas entrar, se volteó. «¿Lo viste?», preguntó. Lucía asintió, una sonrisa débil en sus labios. «Es perfecto». «Lo sé», dijo Ricardo. «Ya lo vi esta mañana. Se parece a Mateo cuando era bebé, aunque espero que eso sea donde terminen las similitudes». Se acercó y tomó asiento nuevamente. Esta vez traía consigo una carpeta de cuero. La colocó sobre la mesita rodante que estaba junto a la cama. «Necesitamos hablar de cosas prácticas», comenzó. «Sé que acabas de dar a luz y que tu cuerpo necesita recuperarse, pero no podemos ignorar la realidad. Estás sola, sin recursos,
y ese niño va a necesitar cuidados médicos especializados durante meses. La factura de este hospital ya supera los 50.000, y eso es solo el comienzo. Lucía sintió que el pánico comenzaba a trepar por su garganta. 50.000, una cifra que nunca podría pagar en toda su vida. No tengo esa cantidad, susurró. No tengo nada. Lo sé, dijo Ricardo con calma. Por eso estoy aquí. Ya me encargué de la factura del hospital. También contraté a los mejores neonatólogos del país para supervisar el cuidado de mi nieto. No tendrás que preocuparte por nada de eso. Lucía lo miró con incredulidad. ¿Por qué haría eso? No me debe nada. Ricardo se reclinó en su silla, estudiándola con esos ojos penetrantes. Te equivocas. Te debo muchísimo. Mi hijo te falló de la manera más cobarde posible. Abandonó sus responsabilidades. Abandonó sus votos. Y peor aún, permitió que su amante te atacara cuando estabas en tu momento más vulnerable. Eso es imperdonable. Y aunque yo no puedo cambiar lo que él hizo, puedo asegurarme de que tú y mi nieto tengan todo lo que necesitan. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Aquí está la escritura de un apartamento en el mejor barrio de la ciudad. A tu nombre, completamente pagado. También hay una cuenta bancaria con fondos suficientes para que no tengas que trabajar durante los próximos 5 años, si así lo decides. Y un fondo fiduciario para la educación de mi nieto. Lucía miraba los documentos como si fueran objetos de otro planeta. No puedo aceptar esto. ¿Por qué no?, preguntó Ricardo. ¿Orgullo? El orgullo no alimenta a un niño, no paga las facturas médicas, no te da un techo sobre la cabeza. Sé que esto es abrumador, pero piensa en tu hijo. Él merece una oportunidad en la vida, una que no tuvo nada que ver con las decisiones egoístas de su padre. Lucía cerró los ojos, las lágrimas corriendo nuevamente. Toda su vida había luchado sola, había sobrevivido con lo mínimo, se había conformado con las migajas que el mundo le ofrecía, y ahora, de repente, alguien le estaba ofreciendo no solo seguridad, sino dignidad, una oportunidad real de darle a su hijo la vida que ella nunca tuvo. ¿Qué quiere a cambio?, preguntó con voz temblorosa. Ricardo sonrió levemente, una sonrisa triste. Nada que no quisieras darme de todos modos. Quiero ser parte de la vida de mi nieto. Quiero verlo crecer. Quiero asegurarme de que nunca repita los errores de su padre. Eso es todo. Lucía abrió los ojos y lo miró directamente. Vio sinceridad allí. Vio a un hombre que había construido un imperio, pero que había perdido a su hijo en el proceso, y que ahora buscaba una redención que solo este nieto podría darle. De acuerdo, susurró finalmente. Acepto su ayuda. Por mí, hijo. Ricardo asintió, claramente satisfecho. Sabía que tomarías la decisión correcta. Se puso de pie y extendió su mano. Lucía la tomó, y el apretón fue firme como un pacto sellado. Ahora, dijo Ricardo, y su tono cambió a algo más oscuro, más peligroso. Hablemos de Valentina y de mi cobarde hijo, porque lo que hicieron no puede quedar sin respuesta. Durante los siguientes días, mientras Lucía permanecía en el hospital recuperándose y pasando cada momento posible con su hijo, Ricardo trabajaba en las sombras. Lucía no sabía exactamente qué estaba haciendo, pero podía ver los efectos. Las enfermeras hablaban en susurros. Los médicos parecían más atentos, casi reverentes, y más de una vez escuchó el nombre de Ricardo mencionado con una mezcla de respeto y miedo. Una tarde, Ricardo entró a su habitación con un rostro que no había mostrado antes. No era enojo ni amabilidad, era algo más complejo, más calculado. ¿Has visto las noticias?, preguntó. Lucía negó con la cabeza. No había tocado la televisión desde que despertó después de la cirugía. El mundo exterior parecía irrelevante comparado con su hijo luchando en la incubadora. Ricardo tomó el control remoto y encendió el televisor de la habitación. En la pantalla apareció un noticiero local. El titular decía: Escándalo empresarial. Ejecutiva arrestada por agresión brutal en hospital. Las imágenes mostraban a Valentina siendo escoltada por policías, esposada, con el rostro distorsionado por la rabia y la incredulidad. Gritaba algo a las cámaras, pero el audio estaba silenciado. Las autoridades confirmaron que Valentina Reyes, ejecutiva senior de Inversiones Cordero, fue arrestada ayer después de que emergieran múltiples testimonios y grabaciones de seguridad que la muestran atacando violentamente a una mujer embarazada en el Hospital General. La víctima, cuya identidad se mantiene protegida, sufrió lesiones graves que requirieron una cesárea de emergencia. La señora Reyes enfrenta cargos de agresión agravada, intento de homicidio del feto y daño psicológico. Si es declarada culpable, podría enfrentar hasta 15 años de prisión. Lucía miró la pantalla aturdida. ¿Cómo? Yo me aseguré de que las grabaciones de seguridad llegaran a las personas correctas, dijo Ricardo con una frialdad que hizo que Lucía se estremeciera ligeramente.
También me aseguré de que cada testigo en esa habitación diera su declaración. Valentina pensó que podía atacarte sin consecuencias porque creía que eras nadie. Estaba equivocada. La noticia continuó. Además, fuentes cercanas confirman que la señora Reyes ha sido despedida inmediatamente de Inversiones Cordero tras revelarse que había estado involucrada en múltiples irregularidades financieras, incluyendo malversación de fondos corporativos. La empresa ha iniciado una investigación interna completa. Ricardo apagó el televisor. Valentina destruyó su propia vida el momento en que decidió hacerte daño. No voy a pretender que lo que hice fue puramente por justicia. También fue para proteger a mi familia. Esa mujer es peligrosa y no podía permitir que siguiera libre. Lucía no sabía cómo sentirse. Parte de ella sentía una satisfacción oscura al ver a Valentina enfrentando las consecuencias de sus acciones. Otra parte se sentía incómoda con el poder que Ricardo había ejercido para lograr esto.